camino del Señor. Esta noche quiero compartir, conversar un poco con cada uno aquí, de los presentes, acerca de lo que sabemos o pensamos de las iglesias primitivas, tiempo primitivo. Por ejemplo, ¿dónde se estableció la primera iglesia? Jerusalén. En Jerusalén. El Señor dijo, después me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así llegó también el Evangelio acá, a Posadas. Bien. ¿Cuántas iglesias recordamos nosotros que hubo por aquel tiempo? ¿Cuáles serían? Que pueden nombrar. Y es que hubo algunas, ¿no? ¿Cuántas iglesias hubo? O algunas que ustedes puedan nombrar. Éfeso, Iglesia de Corinto, Corinto, Iglesia de Gálatas, Galacia, Berea, ¿qué más? Tesalónica, la Odisea. Bueno, allí en Apocalipsis se mencionan 7 iglesias, ¿no es cierto? Pérgamo, bueno, Tiatira, todas esas cosas. ¿En cuál de ellas les hubiera gustado a ustedes estar? ¿En cuál de ellas les hubiera gustado ser miembro? Reunirse así. ¿Qué les parece? la de Éfeso. La de Éfeso. ¿A dónde le hubiera gustado? Tesalónica, una linda iglesia, ejemplar, dice que es un ejemplo de evangelización, porque dice que a partir de ello se ha divulgado el evangelio a todo su alrededor. ¿Y a quién otro le hubiera gustado estar en alguna congregación de aquel tiempo? ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí? De acuerdo a lo que uno lee y sabe, ¿no es cierto?, de lo que muestra la Biblia, cómo era cada congregación. ¿En cuál le hubiera gustado estar? ¿Pertenecer? Ninguna parece, ¿no? En Tesalónica. La iglesia primitiva. En la iglesia, bueno, estamos hablando, sí, la iglesia primitiva sería entonces la de Jerusalén. Se suele hablar de la iglesia primitiva en general, de todas las que nacieron al principio, ¿no es cierto? Pero claro, en Jerusalén comenzó. Y así. Y hoy vamos a estudiar una de esas iglesias que cualquier semejanza con nosotros, cualquier parecido con lo que es nuestra experiencia, tal vez sea pura casualidad. ¿No es cierto? No sé. Vamos a ver. Vamos a estudiar hoy la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto. El apóstol Pablo escribió 2 cartas a esa iglesia, ¿no es cierto? Primera a Corintios y segunda a Corintios. ¿A dónde estaba ubicada esa iglesia? ¿En qué lugar geográfico? ¿A qué país pertenecía? Naturalmente que estaba en Corinto, ¿no es cierto? Eso ya sabemos. Por eso se dice Corinto. ¿Pero a qué país pertenecía? En Europa, a ver, ¿cómo? En Atenas. En Atenas. Atenas era capital del Ática, o sea, de la Hélade, que se llamaba también. Y esa península griega, la península griega había principalmente 2 islas grandes, ¿no es cierto? Era un archipiélago, pero los principales eran el Peloponeso, donde estaba Esparta, y el Ática, donde estaba Atenas, como capital.
El istmo, o sea, la franja de tierra estrecha que unía esas dos islas principales, se llamaba el istmo de Corinto. Esa parte que unía esa parte. Pero con eso, y el Ática, ¿no? El istmo en geografía significa un pedazo de tierra estrecha que une dos partes del continente, bueno, en este caso dos islas. Por ejemplo, el istmo de Panamá es donde se construyó el canal de Panamá, porque era lo más estrecho que había, lo más chiquito para construir. Está el istmo de Tehuantepec y tantos istmos que hay según la geografía. Entonces Corinto era una ciudad importante porque era un puerto muy importante, y era una ciudad próspera y bastante visitada por todo tipo de gente. Y llegó el apóstol Pablo allí y comenzó a predicar el Evangelio. Se convirtieron unos cuantos y es interesante lo que él le dice a ellos. Después se formó la iglesia y vamos a ver cómo dice, qué información nos da el texto. Siempre tenemos que analizar la Biblia analizando lo que dice el texto, a ver qué podemos extraer del texto. En el 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 12. ¿Quién quiere leer? 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 12. 1 Corintios 1, 10, 11 y 12. ¿Quieren cooperar con la lectura? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Qué había entonces en Corinto? Según este versículo, este pasaje, he sido informado por los de Cloé. Los de Cloé, se ve que era una familia de apellido Cloé, que informó a Pablo que en esa congregación había esto. He sido informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, y hay entre vosotros contiendas. Y por eso le dice que no haya entre vosotros divisiones. A ver en el capítulo 2 y el verso 3, ¿qué dice? Capítulo 2 y verso 3. Otro que quiera ver. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temor. Imagínense, y podemos imaginarnos al apóstol Pablo, todo un siervo de Dios destacado, grande, muy respetado, y fíjense cómo él estuvo entre ellos. ¿Cómo estuvo? Con debilidad y mucho temor y temblor, porque como que se sentía intimidado. Esos hermanos de allí eran intimidantes, eran algo que te impresionaba. No sé si te tocó alguna vez visitar alguna iglesia así, donde no podés estar muy feliz, muy tranquilo, porque estás con temor y temblor de lo que pudiera pasar. Él se sentía así. Y el verso, capítulo 3, versos 1 al 3. Capítulo 3, versículos 1 al 3. Vamos a ver cómo era esta iglesia. 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os voy a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Sí, gracias. ¿Cómo eran entonces los hermanos de Corinto? Carnales. ¿Y qué quiere decir carnal? Él dice acá, no pude hablaros como a
espirituales, sino como, o sea que es el contraste entre lo contrario, digamos, de ser espiritual. Un hermano espiritual es sencillamente aquel que está controlado por el Espíritu Santo, que muestra el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el que es carnal muestra otra cosa. ¿Qué es lo que mostraban ellos acá? Habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Verso 3. Celos, tiendas, disensiones. Celo. ¿Ustedes saben lo que es el celo? ¿Quién es celoso acá? ¿O celosa? El celoso dice que el hombre celoso ve que hasta los postes tienen sombrero, ¿no es cierto? Y la mujer celosa, los arbolitos tienen minifalda, ¿no es cierto? O sea que ve cosas, imagina cosas. Y el celo es aquel que, el sentimiento que dice, le visita a él y a mí no. Le saludó a ella y a mí no. Una definición de celo es el miedo a perder, el temor a perder. Uno está temeroso de perder, por eso. Había celos, después que había contiendas y disensiones. Contiendas y disensiones, o sea, peleas. Eso caracteriza a los hermanos carnales. Por eso dije que cualquier semejanza con nosotros sería pura casualidad. Capítulo 4, versículos 18 y 19. Capítulo 4, versículos 18 y 19. A ver qué más había en Corinto. Cuatro, 18 y 19. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Cómo eran los corintios? Se menciona 2 veces acá. Algunos están Envanecidos. y yo voy a ir a ver, no voy a guiarme, dijo Pablo, por las palabras, sino por el poder de los que andan envanecidos. ¿Y qué quiere decir envanecido? ¿Qué significa esa palabra envanecido? Que medio se cree, ¿no? Se las da. Envanecido. Orgulloso. Que te mira desde arriba, está embarecido. Así era Corinto. Vamos a ver el capítulo 5, versículo 1 y 2. Capítulo 5, versículo 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que está cometiendo, del que cometió, tal acción? Verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué más había entonces en Corinto? Según el verso 1. Fornicación. Inmoralidad. Y una inmoralidad que no era sencilla, digamos. Toda inmoralidad es fea, naturalmente. Pero acá dice Pablo que era de tal clase que ni aún se nombra entre los incrédulos, digamos, entre los gentiles. Tanto que algunos tienen, como su padre sería su padrastro. Y los hermanos de la iglesia estaban embarecidos. Como que estaban como orgullosos de eso. Y que ellos se sentían llenos de amor porque estaban tolerando eso. Porque a veces hay ese concepto que hay que ser tolerante, hay que
cuidado con ese que está en pecado, que no se ofenda porque se va a ir. Y acá dice Pablo, ustedes deberían haberse lamentado para que sea quitado en medio de vosotros el que cometió esa acción. Y después el verso 6 incorpora otra palabra. ¿Cuál es? ¿No es buena vuestra? Envanecido y ahora jactancia. ¿Y qué es la jactancia? El pariente cercano también de envanecido, ¿no es cierto? De orgullo. La jactancia. El jactarse de poder, de algo, de ser algo grande. Y dice Pablo, no es bueno eso. Y ustedes no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Ustedes no se dan cuenta, no entienden que ese pecado que hay ahí le está afectando a todos, porque somos un cuerpo. Si en un cuerpo, por ejemplo, se enferma un dedito chico del pie, ahí como te duele, ¿no es cierto? Y si llega a infectarse, le agarra fiebre a todo el cuerpo. Y eso que es allá abajo, o un dedito pequeño. Bueno, un problema de esa clase, dice Pablo, leuda toda la masa. Afecta a toda la masa. Afecta el crecimiento, afecta el gozo, afecta. Leuda, quiere decir que como la levadura que se pone en una masa, que hace que esa masa se infle, ¿no es cierto? Va leudando, va tomando todo. Capítulo 6, versículos 6 al 8. Capítulo 6, versículos 6 al 8. A ver qué más había en Corinto. Capítulo 6, 6 al 8. Sino que si el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Qué había entonces, Corinto? Pleito. ¿Pleito entre quiénes? Entre hermanos. Y dice que ellos tan pleiteadores eran que no tenían problema en pleitear delante de cualquiera, incluso ante los incrédulos, y tal vez hasta denunciarse a las autoridades entre hermanos, cosa que nunca hay que hacer. Porque dice acá, ¿por qué no sufren un poco? ¿Por qué no soportan un poco? Y no avergüenzan el Evangelio. ¿Por qué tienen que andar así? Bueno, eso había en Corinto. O sea, otra característica de Corinto. Capítulo 7, versículo 1 al 5. Capítulo 7, versículo 1 al 5. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Sí, gracias. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 leímos, he sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros contienda y divisiones? Bueno, acá se ve que le escribieron de nuevo al apóstol con otro tema ya. Porque así dice el verso 1, ¿no es cierto? En cuanto a las cosas que me escribisteis, que había problemas, ¿de qué clase de problema había? Problemas matrimoniales. Problemas en los matrimonios. Serios problemas, por lo visto.
Y le escribieron al apóstol, tal vez pidiéndole consejo, visita, alguna cosa. Y dice, es tan complicado esto que hasta llegó a pensar el apóstol que hubiera sido mejor no tocar mujer, o sea, quedarse solo. Pero claro, dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno, más adelante dice, en lugar de estarse quemando, es mejor casarse. Bueno, entonces, él está señalando cosas que estaban ocurriendo en esa iglesia y da un consejo tan interesante. En el verso 5 dice que no se nieguen el uno al otro. Y acá se trasluce, o sea que aunque no dice en forma explícita, pero fíjense, voy a leer de nuevo el 5, fíjense. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La incontinencia es justamente que no puede vivir el hombre sin mujer y que la mujer no puede vivir sin hombre. Eso no puede contenerse, no tiene el don de continencia. Y Satanás se aprovecha de eso. Entonces le sirve los platos así, los mejores, porque sabe de su debilidad. Entonces, ¿qué ocurría? La mujer se negaba del hombre y el hombre de la mujer en las relaciones íntimas, y la excusa, podríamos decir cuál era, que iba a orar. Déjame, no me toques, no me mires porque voy a orar. Y el otro también, no, ya, ¿no es cierto? Eso. Y se negaban el uno a otro con ese argumento. Y dice Pablo, no, por un poco de tiempo de mutuo consentimiento. Eso es diferente. Cuando ambos se ponen de acuerdo porque hay algún motivo que lo amerita y dicen, bueno, vamos a parar un poco y vamos a orar. ¿Por qué? Porque está enfermo un hijo, porque se armó un gran problema que te absorbe completamente, entonces necesitamos llevar esto a la alimentación. Entonces se ponen de acuerdo. Eso se llama mutuo consentimiento. Mutuo, recíproco. En todas las cosas el matrimonio tiene que funcionar así. No ser impuesto el uno, imponer al otro, ni del otro lado, ¿cierto? O sea, tiene que ser conversado y hablado todas las cosas. Y más en temas espirituales como de la oración. Pero había eso en Corinto. Capítulo 8, verso 1. ¿Quién quiere leer el capítulo 8, verso 1? En cuanto a los santificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el amor edifica. O sea que ellos tenían conocimiento, pero lo aplicaban sin amor. El conocimiento sin amor, ¿qué hace? El conocimiento envanece, aparece otra vez la palabra esa, envanece, enorgullece. Pero el amor, ¿qué hace? O sea que el conocimiento sin amor no conviene, no funciona. ¿No? Y el capítulo 8, siempre el verso 9, ¿quién quiere leer? Verso 9. No venga a ser tropezadero para los débiles. Sí, ese es un problema, que a veces el creyente dice, yo tengo libertad, a mí eso no me hace nada. Yo sé que eso no es nada. Pero no está pensando en los débiles, que a lo mejor van a tropezar en eso. Entonces, fíjense que esa libertad de ustedes no sea tropezadero para los débiles. Capítulo 10, versículo 14. 10, 14. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. También había idolatría. Y el versículo 20 y 21, capítulo 10, verso y 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Si a veces la persona no se da cuenta que detrás de cada imagen, de cada estatua, de cada ídolo, está un demonio. Hay demonios ahí. Solo que da a entender este pasaje. Y yo no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. Y ustedes después van a participar de la mesa del Señor. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hasta ese problema había en Corinto. Capítulo 11, versículos 18 al 22. Este pasaje es increíble, fíjense. Voy a leer capítulo 11 desde el 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Se menciona de nuevo lo del verso 1. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Podemos imaginar lo que era esa Santa Cena? Cada uno traía su propia cena, no es que había un platito donde se repartía un pedacito de pan a cada uno y un poco de eso. Cada uno traía de su casa su propia cena. Y claro, había personas más pudientes que podían traer un pollo al horno, un lechón y qué sé yo, traían ahí y hacían una ostentación y avergonzaban a los que no tienen nada. Y se adelantaban a comer su propia cena y también traían bebidas. Y por lo visto eran bebidas embriagantes, porque dice que uno tiene hambre y el otro se embriaga en la Santa Cena. Por eso le dice, eso que ustedes hacen no es comer la cena del Señor. Es un desorden total. Eso había en Corinto. Capítulo 12, verso 1. Quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ellos ignoraban acerca de los dones espirituales. Y el apóstol dice, no quiero que ignoréis. Porque los dones espirituales no son como los dones naturales que nosotros podemos tener, habilidad para el canto, para la música, un don para algún oficio, para alguna artesanía. Hay personas con buenos dones naturales. Pero el don espiritual es otra cosa. Y él no quería que se ignore. Dice el verso 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ese es un don espiritual. La manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y había ignorancia de eso. En el capítulo 13 se habla del amor. Vamos a dejar un poquito este capítulo por ahora y vamos al capítulo 14. El versículo 2. Capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea que había un anhelo, un deseo desmedido de hablar en lengua en esa iglesia. Y el apóstol pone en orden. El verso 37, fíjense, 14:37. 14:37. ¿Quién quiere leer? Si alguno se cree profeta o espiritual, conozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Sí, o sea que había una pretensión de ellos de ser profetas, cosa que ocurre también hoy día, hay mucho de eso hoy en día, que profetizan esto, profetizan aquello y tengo una revelación, tengo una cosa para vos, te dice, ¿no? Y ya te declaran, bueno, ¿no? Eso no es así. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que estamos hablando son palabras de Dios, son cosas, mandamientos del Señor. El capítulo 15 y el verso 12.
15:12. Pero si se predica a Cristo, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Qué había en Corinto? Había algunos que decían que no hay resurrección de los muertos. O sea que no creían en la resurrección. Capítulo 16, o sea, el último capítulo, versos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea que también había ese problema de las ofrendas en esa iglesia. Fíjense, después de leer todo esto, ¿a quién de ustedes le hubiera gustado ser miembro de Corinto? ¿No es cierto? O vivir allí o estar en relación con ellos. Es como uno analizando lo que dice la palabra. Pero hay un detalle interesantísimo que tiene que ver con el capítulo 13 que lo salteamos. Y el capítulo 13 es el poema más excelente sobre ¿qué tema? Sobre el amor. Voy a leer, ustedes presten atención. Y cuando voy leyendo, hagan un ejercicio mental. A ver si este capítulo no responde y no es la solución a todos los problemas que planteó Pablo a la iglesia en los 15 capítulos, los otros 15 capítulos, hay 16 capítulos, ¿cierto? Bueno, el capítulo 13 responde, o sea, está insertado, porque este capítulo 13 no presenta ningún problema, no dice está este desorden, sino que habla del amor, o sea que el amor es la respuesta a esa situación, un amor verdadero de Dios. Fíjense cómo ustedes vayan pensando en lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuántas veces mencionamos algunas palabras que aparecen aquí? Por ejemplo, que estáis envanecidos. Esas jactancias, vosotros, esa jactancia no es buena, porque leuda toda la masa. ¿Y qué dice el verso 4? El amor es frío, benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es, no se envanece. Leímos también, ¿por qué no soportáis? ¿Por qué ustedes tienen que pleitear con el hermano en público? Y acá que dice, no hace nada de indebido, no busca lo suyo, o sea que no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor. Y el verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El verso 11 habla de la niñez. Recuerdan que cuando dijo Pablo, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a niños en Cristo, como a carnales. Bueno, acá se refiere otra vez al niño. ¿Qué hace el niño? Verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Quiere decir cuando maduré, cuando el amor de Cristo llenó mi corazón. En cualquier situación conyugal, interpersonal, entre hermanos en la iglesia, cualquier dificultad de esta que estuvimos viendo, hay una respuesta de Dios. Siempre la respuesta de Dios fue el amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. El amor es la mayor energía, la mayor fuerza que existe en el universo. Al marido, por ejemplo, le dice Dios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esa es la respuesta a cuando hay dificultad. Es muy distinto hablar la verdad del amor que hablar la verdad a secas. Yo le dije la verdad, pero le dijiste sin amor. Entonces cambia. Un hermano dijo, menos mal que el Señor no dijo, maridos, entended a vuestras mujeres. Porque te vas a morir y no le vas a entender jamás. Pero ella tampoco espera que vos le entiendas. Ella sabe que no le vas a entender. ¿Qué es lo que quiere? Cuando la mujer se siente amada y protegida, está bien. Es suficiente. Eso responde. Y alguien muy cerca mío me dijo una vez, ¿vos querés entenderme a mí si ni yo me entiendo a mí mismo? Bueno, entonces eso indica que no se trata tanto de la sabiduría. ¿Se acuerdan que leímos en el capítulo 8? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cómo da gusto cuando te sentís amado? Cuando te sentís aceptado. Y eso es lo que faltaba en esta iglesia en Corinto. Me llamó mucho la atención. Si uno analiza un texto, por ejemplo, los que están acostumbrados a estudiar literatura, análisis de texto, leen toda esta obra, la primera carta a los Corintios, y todo lo que va diciendo toda la carta tiene una línea de presentar dificultades, desórdenes y ir poniendo en orden las cosas. Pero el capítulo 13 parece que está fuera de lugar. No sigue esa línea. Habla totalmente de otra cosa. Habla del amor. Porque en la sabiduría de Dios, Él insertó este capítulo aquí con un propósito. Para nosotros también hoy, para cada uno de nosotros en nuestra vida privada, ¿qué es lo que más le interesó al Señor cuando le hizo unas preguntas a Pedro hasta que él se entristeció? ¿Qué le preguntó? Y le preguntó 3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Porque si vos me amás, todo está bien. Dice la Biblia, lean ese versículo, Génesis 29, 20. Fíjese hasta qué punto llega el amor. El amor es una cosa que cambia todo cambia. Cuando hay amor en una iglesia, en una congregación, en un grupo, da gusto llegar. Cuando hay amor en una familia, da gusto, todo es más fácil. Que dice, hasta la comida es más rica. Es mejor la comida de legumbre donde hay amor que de buey engordado donde hay odio, dice, ¿no es cierto? Bueno, el amor es la pizca que se le coloca a la comida para que sea rica. Que dice en Génesis 29, 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Lógico. Vos serías capaz de trabajar 7 años para conseguir una mujer. Bueno, y a él le parecieron pocos días. ¿Por qué? En cualquier trabajo que vos haces, chico o grande,
para vos mismo o para otra persona, en tu trabajo, en tu empleo, cuando vos lo haces con amor, el tiempo pasa rápido, da gusto, vos no lo sentís. Pero cuando no hay amor, todo se complica. Nada sale bien. Parece que el tiempo no pasa común. Parece que viene el tedio, pero el amor los cambia. Que Dios bendiga su parte.